Y seguimos de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre porque la Dirección del Trabajo reiteró que las personas que deban trabajar ese día tienen derecho al menos a 2 horas para ir a sufragar. Vamos a profundizar sobre esta y otras medidas. Nos acompaña para eso el director nacional del Trabajo, Pablo Centeno. ¿Cómo está, director? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. A ver, vamos a ir con varios temas y que son... Hay que reiterarlos, elección a elección, pero es bien relevante principalmente para los empleadores y empleados. Y en este caso, la primera gran máxima es que cualquier trabajador o trabajadora que esté laborando el día domingo tiene derecho a ir a votar. Y el empleador está obligado a dejarlo ir a votar por lo menos 2 horas, ¿no? Bueno, efectivamente, el próximo domingo vamos a vivir un hito, yo diría, trascendental para nuestro país. Y en ese marco hay que recalcar la importancia del derecho constitucional al voto, ¿no? Sí. Este derecho ciudadano. En ese marco, efectivamente, trabajadores y trabajadoras que ese día, por las particularidades de sus labores y según la legislación vigente, tengan que prestar servicios, efectivamente la ley les asegura que este derecho pueda ejercerse, ¿no? Más aún en las condiciones que hoy día hemos detallado se da este plebiscito. Por ello, como Dirección del Trabajo, ¿verdad?, nos hemos pronunciado recientemente la semana pasada, tal como lo decía usted, en un dictamen aclarando cuáles son los distintos alcances y los distintos elementos, las distintas situaciones que se pueden dar en el ámbito laboral. Un alcance es el tiempo, son 2 horas, efectivamente, la que tiene disponible el trabajador o trabajadora para ir a sufragar, ¿no? Si se extiende, ¿qué pasa? ¿Hay algún tipo de reproche que puede tener desde el empleador en este caso? Bueno, lo primero que hay que señalar es que todos los trabajadores y trabajadoras que ese día tengan feriado deben descansar y tendrán derecho a ejercer su derecho a voto en el marco de ese feriado. Sí. Y la Dirección del Trabajo estará fiscalizando aquello. Ahora, para aquellos que laboren y aquellas que laboren, efectivamente la ley establece un mínimo de 2 horas. Ocurre que nosotros hemos dicho en el dictamen 1466 del 24 de agosto que efectivamente, dadas las particularidades de este plebiscito, es decir, que se trata de un derecho obligatorio, como en muchos años no vivía nuestro país, que además estamos en una situación, ¿verdad?, aún todavía con alerta sanitaria, pero además en donde ha habido un cambio en algunos domicilios electorales, efectivamente las 2 horas son un mínimo, pero eventualmente debiera considerarse los tiempos de desplazamiento que se requieren para desplazarse desde el trabajo al lugar de votación. Claro. Y ello eventualmente no podría impactar, que esto es lo importante finalmente, un descuento eventualmente de remuneraciones u otro tipo de sanción en el evento de que estas 2 horas, ¿cierto?, se extendieran por el tiempo de desplazamientos. Claro, aquí por parte de los empleadores se pide también criterio, ¿no?, considerando la relevancia que va a tener el día domingo y un día de elecciones, como cualquier otro, es un día especial, obviamente, y donde hay mayor movimiento, donde sabemos, y un punto que usted decía, hay voto obligatorio, de hecho, del servicio electoral se proyecta, vamos a estar viéndolo el día lunes de todas maneras, pero entre 10, 11, 12 millones de personas que van a ir a votar, que es bastante más alto que en elecciones anteriores, así que eso también puede afectar en términos del tiempo. Es un mínimo de 2 horas, pero se solicita de alguna manera a tener ese espacio para llegar, por ejemplo, a las 3 horas, ¿no? O sea, efectivamente habrá que estarse caso a caso, como usted lo decía, el CERVEL proyecta una alta participación, claro, dado el nivel de consulta, ¿no?, que ha habido sobre los lugares de votación. Ahora, evidentemente, en algunos lugares se podrá ejercer el tiempo de 2 horas y para ello bastará ese mínimo, pero también, y entendiendo la relevancia, nosotros entendemos que los empleadores y empleadoras en general esperan que sus trabajadores y trabajadoras puedan ejercer este derecho. Por ende, también hay un llamado, ¿no?, más allá de lo que dice el dictamen, a que efectivamente haya la debida comprensión en el evento que ese mínimo de 2 horas no alcance, para que eventualmente el tiempo de desplazamiento o producto de otras situaciones excepcionales no se produzcan ni descuentos de remuneraciones ni eventuales sanciones. De todas formas, si es que hay dudas, evidentemente en un caso particular, todo trabajador y trabajadora tiene el derecho a efectuar la denuncia en el evento de que haya algún tipo de sanción o descuento de remuneración, considerando que es el empleador evidentemente el que tiene que adoptar todas las medidas para que este derecho constitucional pueda ejercerse sin ningún tipo de entorpecimiento o que se impida su ejercicio en el caso de trabajadores y trabajadoras que les toque laborar ese día, ¿no? Sí. Director, otro punto. Si no me equivoco, a ver si en una de esas usted me puede corregir, pero la elección, el plebiscito de entrada, hubo feriado renunciable.
Eso fue una situación extraordinaria durante todas las elecciones, por lo menos durante los últimos tiempos. Ha sido un día normal, un domingo normal, digamos, no feriado renunciable. ¿Este también va a ser el caso y qué implica eso? Bueno, en el caso del comercio, ¿no?, que es finalmente donde existe la discusión siempre, hay que recordar que este domingo particularmente es feriado para el comercio de los malls, es decir, por centros comerciales complejos que son administrados bajo una razón social única, ¿no? Los malls tienen que estar efectivamente cerrados. Pero hay otro tipo de comercio, como aquellos supermercados que no están en un mall, que están ubicados, ¿cierto?, en otros lugares donde se desempeñan, digamos, no en centros comerciales complejos. Efectivamente, para ellos no es feriado según lo que dispone la legislación vigente, y en este caso, evidentemente, el derecho que se aplica para esos trabajadores y trabajadoras son las 2 horas, ¿no?, que tienen derecho a votar. La situación del plebiscito de entrada efectivamente fue una situación en donde además hubo una legislación particular, recuerde usted, que permitió, ¿cierto?, sí, claro, extender dicho feriado a otras situaciones en el comercio más allá de la legislación permanente que existe en nuestro país. Pero eso es bien importante, ¿eh? Lo que sí va a estar cerrado son los centros comerciales por las particularidades que tienen, pero independiente de eso, el resto del comercio está habilitado. Y también me imagino que es bien relevante que un centro comercial que está cerrado no pueden abrir las tiendas, por lo cual sus trabajadores no deben asistir. Y eso también, si efectivamente se llegara, es difícil, pero si se llegara a dar algún tipo de problema en ese sentido, hay que denunciar a la Dirección del Trabajo. Así es. Nosotros, Nicolás, hemos dispuesto ya un programa de fiscalización, como se ha hecho también en otros procesos anteriores, y vamos a fiscalizar primero que se respete el feriado de aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen derecho al feriado este día 4 de septiembre, pero además vamos a fiscalizar el cumplimiento efectivo de las 2 horas. Y por tanto, en ese sentido, si es que hay algún impedimento, alguna obstaculización, que esperamos no se produzca, evidentemente, el llamado es hacernos la denuncia. Nuestros canales van a estar habilitados, el 600 450 4000, la página de la Dirección del Trabajo también para efectuar denuncias. Vamos a estar, yo personalmente incluso voy a estar ese día efectuando algunas fiscalizaciones en terreno para constatar que este derecho tan importante y en esta histórica votación en nuestro país pueda ejercerse por todos y todas aquellos que quieren realizarlo, y además que recordar que es obligatorio. Hay sanciones que pueden llegar hasta los 180.000 pesos en el caso de que no se ejerza este voto, y por tanto es muy importante que todos puedan tener las condiciones para realizarlo. Vamos a casos más específicos, que yo recuerdo de otras elecciones que por lo menos habían denuncia o uno u otro caso que era bien complejo en ese sentido. Le pregunto a Pablo, ¿qué pasa, por ejemplo, en la siguiente situación? Si un trabajador o trabajadora llega temprano a votar y no se ha constituido la mesa y es obligado por ley, recordemos, a ser vocal de mesa. Ese día tiene que trabajar, dice tengo que ir a trabajar, le dicen lo siento, pero por la ley usted tiene que quedarse aquí con nosotros a ejercer la labor de vocal. El empleador o la empresa en que trabaja finalmente la sanciona porque pasó más de las 2 horas para ir a votar, obviamente, porque tuvo que quedarse vocal. ¿Qué puede hacer en ese caso? No se da mucho, pero de todas maneras siempre puede estar la posibilidad. Bueno, en ese caso la ley es bastante clara. Nosotros lo hemos dicho en nuestro dictamen que he dicho al inicio, el 1466 del 24 de agosto, que los trabajadores y trabajadoras que ese día, producto de los turnos o de la naturaleza de su trabajo, deban trabajar y son designados vocal de mesa, sea que haya ocurrido con anterioridad, es decir, porque así se dictaminó, sea que ocurra en ese mismo momento, al momento de ir a sufragar, producto de la situación que usted dice, efectivamente corre el permiso laboral sin descuento de remuneraciones y sin sanciones. Por tanto, ahí lo que tendrá que ocurrir es que este trabajador o trabajadora se comunique con su empleador, constate, ¿verdad?, que efectivamente fue designado vocal de mesa y por tanto no podrán haber sanciones. Y en el evento que lo hayan, ¿cierto?, ahí el llamado evidentemente es a realizar las denuncias respectivas, porque la ley en esto es efectivamente muy clara. No hace un distingo de si la designación como vocal fue realizada con anterioridad o al momento mismo de emitir el derecho a voto, como puede ocurrir si es que no se ha constituido la mesa. En ese caso no hay un distingo y por tanto efectivamente corre este permiso sin descuento de remuneraciones. Sí, director, ¿qué otros alcances? Hemos mencionado varios, digamos, que son los más comunes, pero alcances que ustedes también van a estar fiscalizando en términos de lo que no se debería hacer y no se puede hacer, digamos, desde el ámbito laboral el día del plebiscito.
Bueno, yo diría que hemos abarcado casi todos los temas. Hay algunas situaciones muy particulares, en el caso del transporte, por ejemplo, donde se ha hecho un trabajo desde las direcciones regionales del trabajo, tanto Metropolitana Poniente como Oriente, a propósito de una nueva legislación, ¿cierto?, que pretende ese día cumplir a cabalidad con los turnos para que el transporte público esté disponible para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, claro, ahí hay algunas situaciones que dicen relación con estos descansos que deben necesariamente calzar el día domingo, que se puedan hacer efectivos en el mes posterior o durante el mes de septiembre, y ahí vamos a fiscalizar que también los conductores y conductoras tengan este derecho compensatorio adicional, entendiendo que, por un lado, debe salvaguardarse el derecho al transporte público, pero por otro lado también ellos como trabajadores y trabajadoras tienen que de alguna manera verse sus derechos protegidos. Así que en ese sentido hay varias situaciones particulares. Los tripulantes también de cabina, ¿no?, nos han pedido un ordinario también a propósito de las labores que les toca. Hay situaciones en faenas mineras, por ejemplo, donde muchas veces se ubican a más de 200 kilómetros. En ese caso, usted sabe que están exceptuados aquellos trabajadores y trabajadoras y todo ciudadano y ciudadana que esté a más de 200 kilómetros por razones fundadas, digamos, para eximirse de obligación de votar y por tanto, claro, ahí hay situaciones que son ya particulares de cada caso que tendremos que revisar en su momento si es que hay alguna denuncia al respecto. Sobre denuncia, estábamos hace algunos segundos en el generador de caracteres ahí abajito con el teléfono, ahí está justamente, gracias, para contactarse con la Dirección del Nacional del Trabajo ante cualquier denuncia. ¿Qué otras vías, plataformas hay y medios para poder hacerlo? Bueno, tenemos habilitado ese día domingo la propia página de la dirección, direcciondeltrabajo.cl, ahí hay un banner de denuncia, pero yo diría que el canal telefónico es lo más efectivo, va a estar disponible desde las 9 de la mañana para que puedan Que es muy importante, director, me imagino, también para poner un paréntesis relevante acá, que la denuncia tiene que ser formal a la Dirección Nacional del Trabajo, por ejemplo, hacer la denuncia sobre algún tipo de irregularidad con respecto a tema laboral el día del plebiscito. No sé, me pongo un ejemplo, a través de redes sociales, queda más bien solamente la red social. Tiene que ser canalizada por la Dirección Nacional del Trabajo, o si no, no puede tener efecto. Bueno, efectivamente hoy día en un mundo mucho más digitalizado, las redes sociales muchas veces se utilizan, como dice usted, para efectuar denuncias públicas, reclamar de alguna situación en particular. Nosotros, evidentemente, el llamado es a hacerlo por los canales formales, más allá de que una situación públicamente denunciada podamos recogerla, pero para efectos de la certeza jurídica que se requiere la denuncia y, evidentemente, como aquello da origen a sanciones eventualmente, que no son menores, que pueden llegar incluso a los 3,5 millones de pesos, dependiendo del tamaño de la empresa, por incumplir estas obligaciones por parte del empleador, obviamente el llamado es a que las denuncias se hagan de forma explícita a través de nuestros canales formales. Pablo Centeno, director nacional del Trabajo, muchísimas gracias, director, por acompañarnos esta mañana para todas las dudas y el llamado también a si hay algún tipo de problema con respecto a lo que hemos estado comentando, a denunciarlo. Esperemos que no se tenga que dar el caso, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Nicolás, y bueno, el llamado es a que todos y todas puedan ejercer este 4 de septiembre su derecho al voto. Muchas gracias. Muy buenos días. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de La Mañana Informativa.